Algo que tengo tiempo analizando, meditando y sopesando, que me gustaría compartir con ustedes. Hace mucho tiempo recuerdo cuando entré a la iglesia, a las filas de la iglesia, y me rendí a los pies del Señor. Hubo algo que me aconteció que yo creo que hay que ponerle, que yo debí ponerle mucha atención, ¿no? Porque fue algo como impactante para mí en ese momento y por lo tanto yo quise siempre como explicar esto porque me parecía algo como extraño a veces. ¿A qué me refiero? Yo recuerdo que todavía yo era dando pininos acá adentro, dos personas que estaban enamorados, que tenían una relación, que se iban a casar posteriormente, siempre para salir a un lugar lejano o apartado, o en su defecto, si estaban solos, tenían que estar acompañados de alguien. En este caso, siempre era un diácono quien hacía esta tarea de vigilarlos cuando ellos estaban juntos. Y eso me llamaba la atención porque yo decía, ¿cómo dos personas para compenetrarse, para entrelazarse, tenían que tener la supervisión de alguien tan cercano? Porque no tenían dicha libertad para poder ejecutarlo. Y eso yo decía, bueno, pero ¿por qué pasa esto? Bueno, lo que la iglesia entendía en este punto era que eso lo hacían para vigilar que los jóvenes en ese tiempo no cayeran, no fueran a caer en pecado, ¿no? ¿Verdad? Porque el pecado, usted sabe que la iglesia sexualizó el pecado, que lo voy a explicar en unos instantes. Entonces, para que ellos no fueran a caer, porque recuerden que los únicos pecados que la iglesia entiende son la fornicación y el adulterio. Después de ahí, usted puede mentir, usted puede robar, usted puede hacer cualquier desavenencia, cualquier desazurdo o desacierto y no, eso no es pecado. Los pecados únicamente son estos. Mira qué curioso. Entonces, esa persona, ese diácono, buscaba la manera de que vigilar, de observarlos, para que ellos no fueran a llegar a algo bien profundo. Y eso me parecía como inverosímil, como incoherente. Sin embargo, yo no podía decir nada en ese momento y tuvimos que vivir esa etapa. Aquellos que la tuvimos que vivir, sabemos que era algo bien incómodo y algo bien como incoherente, ¿no? Ahora, ¿por qué yo entro con esto en el día de hoy? Porque yo quiero hablarles de un tema, quiero hablarles de la iglesia sexual. Ministro, ¿qué es esto? Sí, yo quiero ponderar, advertir y resaltar algunas prácticas que probablemente esas prácticas fueron las responsables y culpables de dónde está la iglesia posicionada en el día de hoy. Esta práctica de vigilar a los novios no fue la única que yo vi que parecía incoherente, que parecía inverosímil. No fue la única que yo vi que no tenía ningún tipo de lógica o coherencia. Habían otras más y yo quiero explicarlas en el día de hoy. Me llamaba siempre poderosamente la atención porque la iglesia tenía división entre el lado de los bancos de los hombres y el de las mujeres. Parecía algo inocuo, parecía algo normal, sin embargo, escondía un trasfondo. ¿Cuál era el trasfondo que esto escondía? Lo que escondía esto era lo siguiente, era que precisamente lo que la iglesia andaba buscando era que los hombres y las mujeres no comulgaran y no se compenetraran entre sí para que no fueran a caer en el supuesto pecado. Sin embargo, este tipo de prácticas yo no le vi coherencia nunca, no le vi entendimiento, una lógica que pudiera sustentarla, una base de fondo, lógica coherente, tampoco se la vi. Yo decía, ¿pero por qué? Siempre la división y parecía como algo noble, ¿no? Sin embargo, no, quizá no era tan noble. Era para separar al hombre y a la mujer y esto daba como resultado entonces que el hombre y la mujer o no se pudieran relacionar, compenetrar o hablar o algo por el estilo. Sin embargo, esto para mí creó el efecto contrario porque la gente como quiera, aunque no fuera dentro de la iglesia, lo iba a hacer. Y esas divisiones lo que hacían era fragmentar, dividir en un sentido y darle importancia probablemente a unos sobre otros, porque en ese sentido siempre las mujeres van a llenar más las iglesias porque las mujeres son más devotas que los hombres. Siempre habrá más mujeres que hombres. Las mujeres son más sensibles. Por tal razón es normal que la mujer haya más mujeres en un conglomerado, en un grupo que en otro. Entonces
o que hombres. Entonces eso debe llamarnos a la atención, que lo que hizo fue crear un cismas, divisiones que no se entendían quizá en ese momento. No parecía algo de peligro, sin embargo fragmentó, dividió, separó y creó distancia, ¿verdad?, de importancia entre uno y otros. Increíble, ¿no? Pero no obstante a esto, es que para mí estas prácticas, y me recuerdo algo que cuando la persona que escuche esto, yo sé que se va a reír cuando esta anécdota que me pasó. Pero no es que quiero irme por ahí, no tengo la intención de enfocarlo en esa dirección. Recuerdo que un día yo estaba haciéndome las uñas y alguien de ese lugar, que lo conozco, mi amigo Jason, él me abordaba sobre un tema. Él me decía que estaban hablando de la energía sexual masculina. Y yo bueno, intentando darle respuesta a lo que él me estaba preguntando, le dije, bueno, tú sabes que realmente las personas que tienen una espiritualidad alta tienden a ser más sexuales. Y recuerdo que hablamos uno que otro tema direccionado en esa dirección. Entonces, cuando le digo, claro, y recuerdo que sale la madre de quien me hace las uñas, y cuando ella sale, ella dice, ay, no, y yo digo, claro que sí, analiza a las personas que tú conoces, que son espirituales, y te darás cuenta. Claro, ya esto es otro tema más profundo, pero lo que yo quería resaltar era que nosotros en la iglesia, nosotros le hemos hecho un altar al Dios sexo. Sí, ¿cómo así, ministro? Claro, permítame explicarle. Ya conté la primera parte de la vigilancia de los jóvenes cuando tenían una relación. Lo segundo era la división dentro de la iglesia en los asientos entre hombres y mujeres. Tercero, algo que yo nunca tampoco le vi en entendimiento, era por qué una persona, por ejemplo, por qué una persona que estaba dentro de la iglesia y que no se había casado, no se había casado por el civil, le impedían el bautismo. Ups. Por favor. No, porque fulana no se ha casado o fulano no se ha casado, entonces nosotros le estamos impidiendo que se bautice. Y yo me preguntaba, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? ¿En qué tiene que ver Jerusalén con Roma? ¿De dónde se desprende esto? ¿Qué pasa aquí? Son dogmas. Y me gustaría ampliar esta parte. La palabra dogma viene del griego dokein. Tiene que ver con la evaluación propia, tiene que ver con el concepto propio, lo que yo creo, lo que pienso, lo que establezco, como yo lo veo, como lo percibo y como lo entiendo. Por lo tanto, el dogma está arraigado en algo subjetivo. El dogma no es algo bíblico. Sin embargo, claro, aunque pudiéramos hablar históricamente de que el dogma, hay algo interesante, por ejemplo, es que en Israel se usaban las takanots. Ministro, en español, ¿qué son las takanots? Las takanots eran precisamente, Jesús, usted lo escuchó decir varias veces, de cierto, oíste que fue dicho, mas yo os digo. La gente no sabe, algunos o no entienden que esas son takanots, es decir, son evaluaciones o actualizaciones que se hacían de un texto o de una enseñanza o mandamiento antiguo o anterior. Por lo tanto, ese mandamiento se actualizaba con el rabino de turno. No solamente Jesús hacía eso, los rabinos tenían por costumbre hacerlo. Las takanots entonces eran modificaciones, actualizaciones, sin abandonar la esencia primaria del mandamiento, la enseñanza o la instrucción. Por lo tanto, entonces, ahí uno se da cuenta que Jesús está utilizando precisamente lo que se utilizaba en el siglo I en el contexto rabínico. Entonces la iglesia ya es parecido al dogma de la iglesia. La iglesia tiene sus dogmas que realmente a veces el dogma supera a la instrucción o a la enseñanza o a la doctrina, que sí son bíblicas. Entonces el dogma viene precisamente, era como los fariseos. Por ejemplo, los fariseos, Jesús les dice que ellos hacen doblemente hijos del infierno a un prosélito, porque ellos imponían cargas en materia de la interpretación, es decir, el dogma. El dogma era algo tan bestial que el dogma superaba probablemente el mandamiento primario. Entonces hay gente que vive prohibiendo y creando cosas dentro de la iglesia, dogmas, características de restricción, de limitación, pero esas limitaciones y todo ese tipo de cosas, lamentablemente el caso, eso no tiene sentido en ocasiones. Y por esa razón, cuando yo veía
¿Dónde dice la Biblia que usted tiene que para bautizarse usted tiene que casarse? Ahí es que yo digo, el hermano que continúa, que pase por aquí. Por lo tanto, este dogma de que la mujer y el hombre debían de casarse para poder ser bautizado fue un invento de la iglesia. Ese invento, porque precisamente como el bautismo en la iglesia se consideró para darle partes a la persona, es decir, para pararse en el púlpito, porque la persona sin bautizarse no podía pararse en el púlpito a hacer absolutamente nada. Por lo tanto, esto del bautismo lamentablemente se distorsionó. El bautismo es un ritual de purificación. De purificación, de lavamiento, de descontaminación. Sin embargo, se llevó lamentablemente y se extendió dogmáticamente. El bautismo fue llevado precisamente ¿a dónde? Fue llevado a un punto donde nunca la Biblia lo tocó, donde nunca ningún autor sagrado lo citó. Por lo tanto, torturar a una mujer, yo que vi casos de mujeres y hombres que duraban años, no 1, no 2, no 3, ni 5, 10 años más, todavía que no se podían bautizar porque no se habían bautizado. Entonces hay otro problema que se derivaba de ahí. ¿Cuál? La persona, lamentablemente, que no se había casado porque uno de los dos era inconversos, no pertenecía a las filas de la iglesia. Entonces, el que estaba en la iglesia tenía que esperar a que el otro se decidiera a casarse por el juez civil. Y aquí yo abro paréntesis. Habría que preguntarse, ¿el matrimonio es una institución espiritual o es algo espiritual o es algo civil? ¿Por qué la pregunta? Lo que pasa es que si usted se casa por el civil, ¿verdad? Usted se casó por el civil. Perfecto. Pero usted se casó por el civil, pero el civil no es, el juez civil no es una persona con autoridad espiritual. Me explico. Él tiene una autoridad civil y social, no espiritual. Y aunque lo que se ve fue hecho de lo que no se veía, nosotros no podemos decir, esa es mi humilde opinión, no puedo decir hasta el momento que esa institución civil tenga un rol espiritual, porque el matrimonio en el mundo antiguo no se llevaba a cabo de dichas formas que en la actualidad se lleva. Y si yo me pongo, ya en otra ocasión lo voy a hacer, donde yo voy a resaltar punto a punto, punto por punto, cómo el matrimonio se llevaba a cabo. Por lo tanto, si el juez civil es una institución social, ¿verdad? Y no tiene jurisdicción espiritual, ¿por qué entonces al casarse una persona decimos que ese es algo espiritual porque está casado por el civil? Hágase la pregunta y búsquele respuesta. Y me gustaría que en los comentarios usted dejara su opinión y las respuestas del mismo, que vamos a interactuar por esa vía. Escuche bien. Ahora bien, como uno de los dos involucrados no estaba casado, no estaba en las filas de la iglesia, esa persona que estaba en la iglesia tenía que esperar años a que esa persona se decidiera, porque era algo extraño que pasa acá, por lo menos en Dominicana. Usted vive en unión libre con alguien durante 10, 15, 20 años, pero no se quiere casar por el civil. Increíble. Pero tú vives con esa persona, es tu compañera de vida, es parte de tu familia, ¿verdad? Está conectada contigo, sabe de todo lo tuyo, pero no te quieres casar por el civil. Yo nunca he entendido eso. Entonces, ¿qué pasa? La iglesia llevó lamentablemente esta aplicación, la llevó demasiado lejos, donde martirizaba, donde ponía a sufrir a la persona que estaba dentro de la iglesia porque tenía que esperar. Y hay veces que esa persona quería hasta desbaratar, destruir su familia simplemente por bautizarse. ¿Por qué? Porque como la Biblia dice que el que creyere y fuere bautizado será salvo, entonces ellos entendían que si se morían sin bautizarse, se iban a perder. Por favor. De ahí entonces que yo vengo diciendo, hay una serie de actitudes, de acciones que la iglesia siempre tomó pensando en una parte sexual. Porque ¿por qué no se bautizaba a quien estaba dentro de la iglesia de los dos, que estaban en unión libre? Porque precisamente estaban en pecado
por la unión sexual que sostenían. Sin embargo, habría que preguntarse, ¿está de acuerdo Dios por esa unión, por esa unión sexual libre? ¿Esa unión libre es aprobada por Dios? Habría que preguntarse. Aunque el concepto o el término no va a aparecer en la Biblia porque es algo nuestro, es algo de acá, de Occidente. No es algo del Oriente, ni algo del contexto del cercano Medio Oriente donde se escribió la Biblia. Pero habría que preguntarse, ¿valora o valida Dios esa relación de unión libre? Uy. Sobre todo puntualizando que los dos no eran cristianos, pero de repente uno de los dos aceptó al Señor, pero el otro no. Y usted vino a los pies del Señor. ¿Cómo manejamos el tema? Pablo creo que lo aborda muy interesante en la primera carta a los Corintios, donde él dice que el que es del Señor, ¿verdad?, santifica al que no lo es. Pero ese tema habría que abrirlo, disectarlo y seccionarlo, ¿verdad?, para poder apreciar la riqueza y el contexto donde Pablo lo está planteando. Ahora, es interesante esto porque ¿de dónde la iglesia saca esta parte de sexualizar el pecado? De la iglesia católica. Por favor. Ministro, ¿cómo así? Claro. La iglesia católica. La iglesia católica tiene algo y vamos a definir la palabra pecado. La palabra pecado viene en latín, de peccatum. En latín, ¿por qué uso el latín? Porque precisamente es el contexto donde la iglesia católica lo usaba. Pero peccatum es mancha, de ahí viene la palabra peca, que son ciertas como puntos que le salen a las personas en el rostro normalmente y también algunos en el cuerpo. ¿Qué pasa? Entonces el pecado para la iglesia tiene que ver con mancha. Sin embargo, en griego la palabra es amartía. Amartía. Y viene de la palabra hebrea hatá. El único punto que en este video no me va a dar el tiempo para tratar todos los conceptos. También voy a hacer otro video donde yo voy a explicar concepto a concepto. Tanto en hebreo, probablemente en arameo, griego y latín, para que podamos entender más ampliamente. Hasta hoy me interesa el concepto de la iglesia católica. ¿Por qué? Porque nosotros asumimos a sí mismo como iglesia evangélica que el concepto de pecado era mancha, no es mancha en su primera implicación, es decir, en el pensamiento judío. Haftat tiene que ver con errar al blanco, porque la palabra Torah, por ejemplo, Torah viene de yará en arameo. Yará tiene que ver con el arte del arco y la flecha, es decir, dar en el blanco. Cuando se daba en el blanco, cuando un arquero daba en el blanco, se le llamaba yará, o sea, dio en el blanco. Entonces, ¿qué era hatá? Pecado. El que no daba en el blanco, el que hierra el blanco. Al fallar el blanco, usted pecó porque dejó de dar en el punto donde debía dar. Entonces, mire el concepto antiguo y mire cómo la iglesia fue transformando el concepto a medida que fue pasando en tiempo. Entonces, pasa algo muy interesante. Pasa algo muy interesante. ¿El qué, ministro? Que entonces, fíjese cómo nosotros hoy hemos expandido el pecado a niveles insospechados. Porque el dogma tanto de la iglesia católica y la iglesia evangélica, que bebe de la fuente de la iglesia católica en la mayoría de sus enseñanzas sin darse cuenta. Entonces también ese proceso de poder beber de las fuentes de la iglesia católica hace que nosotros inconscientemente pululemos, naveguemos en las enseñanzas y doctrinas del catolicismo. Pero mire qué curioso. Como esas personas que estaban casadas, en unión libre, estaban en pecado, pero habría que preguntarse si realmente están en pecado. Habría que abordarlo, reevaluarse a ver si están en pecado. Había que ver si Dios los apoya o no. Habría que ver si el texto bíblico los respalda o no. Porque la iglesia, yo veo que la iglesia, mucha gente hablando del matrimonio, del divorcio, sin tener ninguna noción del mismo. Es decir, sin tener ninguna noción escritural profunda. Entonces, tú tienes un problema grandísimo porque, lamentablemente, tú tienes a una iglesia que no maneja temas. Tiene muchas lagunas porque desconoce la temática profunda. Entonces mantiene una narrativa que tú no le encuentras sentido, lamentablemente. Tú no le encuentras forma, porque al no tener conocimiento amplio, simplemente hablan superficialmente de algo que tiene que ser diseccionado y abordado desde un punto de vista muy profundo. Como si eso fuera poco. Ya como el concepto de pecado que nos ha llegado a nosotros tiene que ver con mancha, la iglesia
evangélica tiene muchísimas cosas que no son pecado. Por ejemplo, fíjese hasta dónde llegó el dogma y el extremismo del fundamentalismo y la irracionalidad de la interpretación de la escritura que nosotros le acuñamos que, por ejemplo, en un momento ya quizá no se debate tanto, pero en un momento yo entrando a la iglesia, recuerdo que hubo algo que pasaba, era que los aretes, pantalones de rizado, cadenas, prendas, era un tema de discusión, faldas largas, pantalones, y las mujeres lo podían usar. ¿Verdad? Todo este tipo de cosas fueron, siempre fueron tocados por la iglesia en su punto más visceral. Iba a entender cómo es que un Dios infinito iba a estar pendiente de cosas tan insignificantes, tan minúsculas, tan pequeñas, tan imperceptibles. ¿Cómo un Dios infinito iba a estar pendiente de aretes, pantalones y de rizado? El Dios que crea el universo iba a estar pendiente de este tipo de cosas, pero imagínese usted, la religión es capaz de eso y demás. A lo que sí debió ponerle la atención la iglesia fue precisamente a ciertos factores como, por ejemplo, algo que yo siempre veía y decía, pero esto no tiene sentido. Usted tenía dos personas que estaban enamoradas y de alguna forma cometieron lamentablemente un impasse y la mujer la joven quedó embarazada. Entonces, lamentablemente lo que se hizo fue que se casó porque se les impuso que se casaran. ¿Por qué? Porque la iglesia tiene un factor que llama poderosamente la atención, que lamentablemente nunca lo he visto bien. La iglesia cuida más su reputación que los miembros que la componen. Por favor, no voy a volver a repetir. La iglesia cuida más su reputación frente a la sociedad que a las personas que son parte de su núcleo. Por tal razón, entonces, dos personas que se atraían o tenían una relación quizá a veces hasta oculta, ¿verdad? Se atraían en silencio. La muchacha al quedar embarazada, lo que se hacía era se procedía a casarlos, pero esas personas, esos muchachos jóvenes sin experiencia, nunca se les dijo, ¿verdad? Nunca se sentó a consensuar si ellos querían casarse, porque probablemente lo que tenían era una atracción, no un sentimiento de amor fuerte, de enamoramiento fuerte o algo por el estilo, no. Lo que tenían era un sentimiento simplemente de atracción, no era un sentimiento de amor fuerte, no era un sentimiento fuerte, consolidado, sólido, whatever. No, lo único que había era un sentimiento de atracción y ese sentimiento de atracción los llevó a tener intimidad, pero por esa razón no había que casarlos, porque era como un castigo que se le imponía al casarlos como consecuencia de sus actos, pero como si eso fuera poco, también había algo que sucedía. ¿Y qué era, ministro? Claro, se les ponía disciplina sentándolos en el último banco de atrás, como parias, como desertores, como personas que habían traicionado al clan, que se habían separado del grupo, por lo tanto tenían que vivir el escarnio de las voces, ¿verdad? De los perfectos, de la gente que no se equivocaba, de la gente que eran los impolutos, los que estaban al lado de Dios, solamente le faltaba aureolas o alitas para ser seres angélicos, gente que no se equivocó nunca, que no fue joven nunca, y ahora entonces llevan a esos muchachos a un extremo que al final de cuentas terminan tomándose odio entre sí, pero no obstante tomándole odio a la iglesia, porque ahora viene un juicio público donde la iglesia lamentablemente que yo no quiero decir esto, usada por el Uñú, ella no lleva el evangelio a los confines de la tierra como la Biblia dice, pero del chisme sí. A los confines de la tierra iba a llegar el chisme porque la iglesia lamentablemente en su práctica lo que iba era destruir a estos muchachos moralmente, espiritualmente, psicológicamente, mentalmente, emocionalmente. Iban a sufrir lamentablemente una destrucción donde nunca, y en el peor de los casos, no iban a querer estar en una iglesia nunca. Sí iban a tomar odio, claro que sí, entre sí, porque cuando ellos se vean en un hogar donde no hay amor, ellos se van y va a sufrir la criatura que viene de camino. La criatura que viene de camino va a sufrir. Pero no obstante, escuché, es que se van a tomar odio porque
ellos no querían provocarse esa situación, donde ellos son el blanco de burlas, de críticas, de comentarios despectivos, denigrantes, donde ellos son el blanco de destrucción de un conglomerado que se supone que está llamado a ayudarlos, a sanarlos, a restaurarlos, a levantarlos, y está practicando totalmente lo contrario. Por esas razones es que yo estoy claro, precisamente, es que una de las cosas que la iglesia debió de hacer, o sea, es sustituir. Oye, si había algo lógico era sustituir esa fase de chisme. Dios mío, porque no hay una cosa más chismosa que un evangélico. Es que yo digo, el hermano que continúa, que pase por aquí. Ok. Eso no son los que ven este canal, son otros de otro lado que no. Pero los de este canal no son así, gracias a Dios. Entonces, ¿qué pasa aquí? Llevaron entonces precisamente por el temor tratando de poner un ejemplo y el temor que se le tenía al pecado sexual, llevaron a un extremo a jóvenes que pudieron ser profetas, maestros, pastores, evangelistas. No se le dio la restauración de vida adecuada, idónea, sino que simplemente se procedió a deshacerse de ellos, a marcarlos. En el peor de los casos, algunos que sufrieron precisamente las diatribas y críticas exacerbadas, lacerantes, hirientes, cortantes, de personas que se inventaron historias acerca de personas que nunca estuvieron. Pero recuerde que hay un área, y como en toda iglesia que se respete, evangélica, siempre hay dos o tres que usted sabe, desde que se habla de chisme, Juancito Trucutey, Felipe la Chucha, Juana la Blanca. ey. Ya usted sabe, de que se habla de chisme, fulana, no porque son los emisarios del diablo en esa área. Entonces, a veces también las calumnias, las construcciones, la imaginación potable de gente que no tenía oficio. No podían ver un hombre y una mujer hablando porque todos lo sexualizaban. Hay veces que en ocasiones tú lo que tienes es problemas con gente, por ejemplo, gente que donde quiera ve, no te pueden ver un hombre y una mujer hablando, sí, pero tienen problemas mentales. ¿Por qué? Porque mira qué es lo que pasa. O no lo pueden ver que sean amigos, porque es que hay gente que tiene problemas. ¿Cómo que problemas, ministro? Claro, fíjese, hay veces que muchas mujeres necesitadas ven a un hombre, ven que una mujer, ven que otra, que él mantiene una relación con otra y no con ella, y ella se llena de odio porque ella entiende que con él es que ella debería comulgar, intimar, relacionarse, hablar, etcétera, etcétera, etcétera. Y ella empieza entonces a crear toda una situación, un chisme, ¿verdad? Porque ella lo que esté celosa de que él no le dedica el tiempo que ella entiende. La iglesia sexual. Pero como si eso fuera poco, esos muchachos que ahora están en una casa, viene un bebé en camino, son personas que al no amarse, no hay un vínculo que los va a mantener unidos o fuertes para nada. Nada los va a mantener unidos. La criatura no los va a mantener unidos. Porque ahora viene la dificultad de ese hombre a tener que trabajar sudando el lomo para poder llegar y suplir para un hogar, que él no vivía eso. La vida le va a cambiar de manera drástica. Fue un error que cometió. Claro, con esto no estoy mandando a que sea irresponsable o algo por el estilo, pero hay otras formas que se pudieron haber albergado. Por esa razón usted va a ver muchas infidelidades, porque esas dos personas no se amaban. Simplemente una atracción de momento fue la causante de que intimaran y como resultado tuvieran una criatura. Entonces, lamentablemente, nosotros tenemos que revisar nuestras políticas eclesiásticas. Porque nosotros tenemos aplicaciones de cosas que no tienen ningún tipo de sentido, ni en esta vida, ni en la que viene. Entonces, con el temor de que el escarnio público, pero la gente se va a dar cuenta como quiera, que muchas veces se hizo. ¿Qué se hizo, ministro? Mire, por ejemplo, ella salía embarazada en el mes de abril y se casaban, se dieron cuenta, antes del mes la casaban. Entonces la gente iba a tomar la cronología, señores, la gente iba a tomar la cronología del embarazo, porque no hay una cosa más investigativa que el espíritu del evangelio. El evangelio tiene un espíritu investigador, inquisitivo, arqueológico. Se va a dar cuenta, va a hacer una medición y se va a dar cuenta, pero ella se casó en tal mes. ¿Y cómo es que ella taparía antes de los 9 meses de que la casada? Háganse el cálculo, por Dios. Entonces hay otras formas discretas de manejar, porque la iglesia es imprudente en su manera de actuar hacia con los miembros que tiene. Sin embargo, porque lo que trata es de cuidar su reputación, de cuidar su nombre.
pero no valora a sus miembros. Una de las cosas que también mucha gente yo sé que va a sentirse identificada con esto. Gente que vino del mundo, pero no vinieron divorciados, porque yo escucho a la iglesia hablando mucho de divorcios. Yo escucho a la iglesia hablando de divorcios, cosas que no maneja. Porque recuerde que al sexualizar el pecado, cometió un error, porque el pecado, y es una tradición católica que ha traído, lamentablemente, porque la iglesia es que divide entre pecado venial y pecado mortal. Aunque en la Biblia te habla de pecados de muerte, que Juan dice que no se ore por aquel que haya cometido un pecado de muerte. Sin embargo, no creo que hayamos sido lo suficientemente profundos para entender los pecados de muerte. Una de las cosas que los pecados de muerte tenían, por ejemplo, cuando Aarón y Miriam criticaron a Moisés, ¿por qué lo sacaron del campamento? Porque les dio lepra. Una de las implicaciones de los pecados de muerte es que traían muerte a todo el que estaba alrededor. Por eso lo sacan del campamento. Porque la crítica, al ser un pecado de muerte, ese pecado de muerte, entonces hay que sacar del campamento, porque lo que trae es muerte, destrucción, ruina, lamentablemente. Entonces hay que sacar del campamento a quien ha cometido el pecado para que no infecte a otro, para que no le llegue a otro, para que no impacte a otros. Entonces, ¿qué pasa aquí? Nosotros no hemos entendido eso en esa medida. Lo que la iglesia ha entendido normalmente como pecado de muerte es lo que ha traído de la iglesia católica. Entonces, ¿qué pasa? Tomando en cuenta esto, que para la noción y el contexto de nuestra iglesia evangélica amada, el concepto de pecado viene originario o viene de las filas o de la interpretación de la iglesia católica. Nosotros no hemos podido definir. De hecho, nosotros tenemos pecados que nosotros fuimos nosotros que nos los inventamos. Pero imagínese usted, eso es una de las cosas. Entonces, como los pecados sexuales son los pecados que estaban precisamente y históricamente, porque no es solamente la iglesia, desde el Israel antiguo, o sea, los pecados sexuales, porque Dios se cuidó mucho a Israel de pecados sexuales, porque los pueblos bárbaros o los pueblos paganos tenían esas prácticas, por ejemplo, como la ingesta de sangre menstrual, ¿no? De beberse la sangre menstrual, para que me entienda. Y entonces esa toma, esa ingesta de la sangre sexual era precisamente parte de esos ritos profanos, no sagrados, usted sabe, no sacros, y totalmente era una aberración prácticamente. Entonces, la iglesia, yo sé que la iglesia ha traído, pero es que la iglesia no ha sabido definir y no ha sabido puntualizar y manejar este tipo de cosas, lo que la llevó al dogma de poner al sexo como un dios. Pero no fue lo único que provocó. Uno de los problemas mayores, según mi punto de vista y según lo que he analizado y sigo viendo, es el siguiente. Escuche aquí. Una de las cosas es que los jóvenes de hoy en la iglesia o en el mundo cristiano, la mayoría de podcasts o contenido que usted ve que se hacen por lo menos viral, que crecen mucho y se desarrollan o se reproducen mucho, son aquellos que tienen que ver con morbo, con sexo y con insinuación sexual. Morbo, sexo e insinuaciones. Punto. Y usted dirá, ¿por qué? Porque la generación anterior debió hacer un trabajo de consentimiento, de inculcar, inocular, vertir el conocimiento correcto para que cuando esta generación de jóvenes llegara, tuvieran en la mano la información y el conocimiento idóneo para poder manejarse en este mundo. Pero como lo que se hizo fue una limitación exacerbada, una cohibición del tema sexual, y se manejó entre tabúes, entre dogmas que no llevaban a ningún lado porque no explicaban nada. No le explicaban a un joven, ok, la masturbación es pecado. ¿Por qué? No había una explicación detallada, consciente, plausible, efectiva. Y eso trajo al traste, o dio al traste, precisamente que la generación de hoy, su contenido sea altamente sexual o insinuante en el área. Lo que provoca que solamente también se hable de la novia y el novio, del noviazgo,
porque las crisis precisamente que se vivieron en las generaciones pasadas no se sanaron, no se subsanaron, no se arreglaron, y esta generación lamentablemente llegó a este punto sin información. Parece ser que de lo único que se puede hablar en el contexto cristiano juvenil en el día de hoy es de sexo, es de parejas. La Biblia no tiene, parece, suficiente contenido o sustancia. Parece que no se les inculcó que la Biblia era algo más de lo que ellos veían o sabían, que la Biblia era más que un libro, que la Biblia era más que una colección de una biblioteca de libros, que la Biblia tenía la palabra, contenía la palabra de Dios, que contenía la revelación de Dios. Y parece ser que eso se quedó, y como eso no engancha, como eso no conecta, se ha perdido la capacidad de hablar de la palabra de Dios. Y entonces lo único de lo que se habla hoy es de contenido morboso. Estoy hablando del contexto cristiano. Por favor. Lamentablemente, esta generación, y yo no soy el que estoy en desacuerdo en que se hable de ese tipo de temas. Lo que pasa es que no puede ser que de todo tu contenido, tú haces al mes 20 videos y 18, 19 videos tengan que ver exclusivamente con esa área. Hello. Porque no haya otra cosa que hablar. Porque las únicas problemáticas que los jóvenes tienen en la cabeza en el día de hoy tiene que ver con el área sexual. Todo esto se lo debemos precisamente al nivel exacerbado, extremo, donde la iglesia durante años se mantuvo limitada, enclaustrada, con una interpretación medieval arcaica, con una interpretación fuera de la profundidad y el contexto o los contextos que la Biblia ostenta, lo que trajo, lamentablemente, nos trajo a este punto. Pero peor aún, hubieron personas que se casaron en la religión. Ministro, ¿qué significa eso? Nunca se les asesoró, nunca se les comunicó, nunca se les participó de lo que tenían que saber. Nunca escucharon lo que debieron escuchar. ¿Por qué? Porque lamentablemente quienes estaban encargados de esas áreas nunca quisieron abrirse, porque el nivel de cerrazón, la manera obtusa, psicorrígida, encerrada que se manejó en ese momento fue algo descomunal, dejando esto como resultado una iglesia acéfala de los temas en el contexto sexual, satanizando al sexo, pero de manera inconsciente, endiosándolo y entronándolo, dándole una prioridad extraordinaria que manejaba la mayoría de las reglas o disciplinas, doctrinas o enseñanzas que ostentaba la iglesia. Imagínese usted, una muchacha o un muchacho que se crió dentro de la iglesia, con tantos tabúes, con tantos prejuicios. Cuando se fue a casar, el sexo lo tenía satanizado. Y esa mujer luego no quiere tener intimidad con su esposo. ¿Pero por qué ella no quiere tener intimidad? Es sencillo. Pues porque todos los tabúes que le sembraron, que le inocularon, todo ese sembradío de ideas distorsionadas, esa forma de satanizar y de demonizar el sexo, lo que hizo fue precisamente destruir a personas. Ella, todo tipo de relación que tiene con su pareja, la ve como insana. Porque ella tiene hace rato un bagaje y un paisaje mental que le dice que todo eso está mal. Aunque no se lo hayan dicho directamente. La presión psicológica que se le ejercía a los jóvenes. La presión psicológica que vivimos muchos, lamentablemente, porque éramos víctimas de esta iglesia sexual que solamente pensaba en el pecado, en el sexo como pecado. Esta iglesia sexual que entronó a este Dios llamado sexo, lamentablemente, lo erigió y creó todo su sistema basamentado en esto, de manera inconsciente, porque como no se estudiaba la Biblia y no se tenía comprensión amplia, dimos y llegamos a este punto.
Y llegamos a este resultado, lamentablemente nefasto, oscuro y distorsionador. Pero, como si eso fuera poco, no se queda ahí el asunto. Estas personas que ya luego de crecer en la iglesia, luego tenían un mundo desconocido porque nadie se los explicó. Nadie les dijo lo que tenía que decirle. Pues se criaron en la iglesia, no tienen vida, no tienen experiencia. No estamos hablando de alguien que llegó de la calle, que llegó del mundo y llegó a la iglesia, no. Alguien que se crió en la iglesia. Lamentablemente el caso. Pero algunos incluso que llegaron acá se divorciaron o no se habían podido divorciar por H o por R, venían del mundo, se convertían buscando de Dios, pero luego entraban en una relación, porque imagínense que 10 años atrás se habían divorciado, luego entran en una relación de unión libre, la iglesia no los bautizaba tampoco. Y usted dice, ok, no los bautizaba porque estaban en pecados. Perdón, en pecado. Ok, no te bautizaban porque estaban en pecado. Ok, sin embargo, recibían sus diezmos y sus ofrendas. Por favor, pero como si eso fuera poco, como si eso fuera poco. Uy, muy fuerte. Es que esa persona que está en unión libre con otra no se había divorciado de la que estaba legalmente casado, porque esa persona, la otra, que quizá el hombre o la mujer no estaba en este país, estaba en Europa. Y quizá se la había puesto en China, imposible para no divorciarse. Porque hay personas así. Entonces, ¿qué se hacía? Esa persona no se le daba oportunidad en el púlpito porque tenía esa condición, pero tampoco se buscaba una solución, porque lamentablemente estaba en pecado. Entonces, usted tiene una contradicción. ¿Cómo es que tenemos a alguien en pecado, pues no se va a salvar? Uy. Pues esa persona no se va a salvar. No se va a salvar. Por favor. Entonces teníamos estas contradicciones que nunca pudimos superar. Le abrimos la puerta a esta generación, o esta generación tomó mano de lo que ella entendía que ella debía trabajar. ¿El qué? El sexo. Porque ya que la generación anterior no se preocupó por dirimir, tratar, profundizar y disertar este tipo de temas, la generación actual lo ha hecho. Aunque esté llegando a un extremo, claro, pero lo está haciendo. ¿Por qué? Porque ese fue el legado que nos dieron nuestros antecesores. Penosamente. Ahora, también hay casos donde yo digo, es increíble cómo fue que llegamos aquí. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? En algunos casos le recomendábamos a personas que se mantuvieran casados porque la iglesia no quería perder su valor reputacional en la sociedad. Y le exhortábamos a personas que estuvieran casados, aunque no se amaran, aunque no se llevaran bien, aunque le maltrataran psicológica y emocionalmente a los hijos que tuvieron. No nos importaba ese tipo de cosas. Hay mujeres incluso que llegaron a contraer enfermedades venéreas porque al estar con su pareja, ¿verdad? Y hombre de la calle, probablemente fue cristiano, se descarrió, no sé. Otros nunca llegaron a la iglesia, todo el tiempo se mantuvieron fuera de la iglesia, pero aunque estaban casados, ellas tenían que vivir con él porque su compromiso las llevó a la muerte. Increíble. Porque su compromiso era mantener a su esposo satisfecho, pero nunca la enseñaron a cuidarse. Porque la iglesia en su política y en su enseñanza no trabajó de manera adecuada la concientización sobre esa mujer o sobre ese hombre. No la trabajó de manera adecuada. Una de las
tantas aberraciones para mí interpretativas, malinterpretando a Pablo, que donde Pablo decía que es mejor casarse que estarse quemando. Pero nunca preparábamos a alguien para que estuviera casado. Y luego que estuviera casado, tampoco teníamos la capacidad de ser lo suficientemente coherentes para enseñarle a las personas a dirigir el matrimonio. Entonces muchas mujeres murieron por maltrato de su pareja, pero también murieron por enfermedades que contrajeron, porque la pareja que tenía era una persona de calle, del mundo, y ahí vivía con otras mujeres o con otros hombres. Pero nosotros, lamentablemente, en nuestro dogma desacertado, infortunado dogma, llegamos entonces a llevar a mujeres al extremo que perdieron la vida. Con esto quiero cerrar. Otra de las formas que para mí nunca tuvo sentido, que para mí nunca tuvo coherencia, que para mí nunca tuvo algo que pudiéramos decir que fuera valioso, es que nosotros no estuvimos ahí, no estuvimos como iglesia presente para orientar a personas que tenían la oportunidad de poder rehacer su vida, de poder cambiar cosas. Como, por ejemplo, los homosexuales y las lesbianas. Nuestro temor al pecado sexual, nos hizo lamentablemente tenerle temor a este tipo de personas y no poder ayudarlos. Nosotros éramos los encargados de ayudarlos. Cualquiera que tuviera una desviación o desorientación sexual, nosotros no podíamos hacer eso. Y terminamos lamentablemente, terminamos alejando a ese tipo de personas. ¿Y sabe lo que provocó eso? Que mucha gente hoy esté insertada en el ministerio, en una iglesia, en una función, pero lamentablemente tiene una inclinación de ese nivel y está luchando una guerra campal interior donde ellos se están destruyendo uno a uno. Se están destruyendo porque están viviendo esa vida tanto homosexual y lésbica activa, pero no se lo dicen a nadie porque si se lo expresan a alguien, su reputación, su moral se fue al suelo. Porque lamentablemente la iglesia, aparte de ser sexual, es chismosa, imprudente y no sabe guardar secretos. Nosotros tenemos una capacidad de destrucción impresionante y lamentablemente nadie repara en eso. A nadie le importa eso. Y lo que hemos hecho es alejar a personas que vienen con problemas y se supone que vienen a nosotros buscando ayuda, pero nosotros no tenemos la capacidad de ayudarlos. Porque nuestra capacidad sirve para otra cosa, pero para ayudar a quien lo necesita realmente, para eso no sirve. Mis amados, esto ha sido todo por hoy. Espero que esto haya sido de mucha edificación y entendimiento para ustedes. Nos vemos en la próxima. Bendiciones.